Mis amados, en sus Biblias, por favor, Apocalipsis, capítulo 2. Y en el sermón vamos a estar en los versículos del 12 hasta el 17. Ahora les ruego que me acompañen a orar para suplicarle a Dios que nos ayude en este momento. Padre, te rogamos que nos asistas en esta hora en que tú nos vas a hablar. Ayúdame para hablar tu palabra a esta iglesia que es tuya. Asísteme con tu Santo Espíritu para que digas solo lo que tú quieras revelarnos conforme a la Escritura. A mis hermanos, dales corazones y mentes abiertos y dispuestos a escuchar lo que tú les vas a decir, para que nos examinemos, para que seamos confrontados con la palabra y también consolados y animados en ella. Asístenos, Dios, con tu Santo Espíritu, porque ni soy suficiente para hablar como debo, ni por nosotros mismos tenemos la disposición adecuada para escucharte. En tus manos estamos, mi buen Dios y Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, iniciamos el tercero de 7 mensajes del Señor para su iglesia. En Apocalipsis, ustedes recordarán que Jesús escribe una carta a 7 iglesias particulares, pero en realidad lo que esto significa es que Jesús está hablando a su iglesia como un todo. Recuerden que en cada una de las cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, etcétera, en cada uno de estos mensajes Dios o el Señor Jesucristo está tratando una amenaza, un peligro o un pecado particular que afecta a cada una de esas iglesias. La enseñanza para nosotros es que tenemos que cuidarnos de todos esos 7 peligros o de esos 7 pecados que pueden estar entre nosotros. Ustedes recordarán que a la iglesia en Éfeso Él le advirtió sobre la amenaza de enfocarse tanto en el celo doctrinal que el amor entre los hermanos fue anulado. Ellos habían pecado de esa manera. Recuerden que a la iglesia de Esmirna le advierte sobre temer pagar un precio por mantenerse fieles a Él. Él les decía o nos dijo hace 15 días, si mal no recuerdo, que es fácil ocultar nuestra identidad como cristianos por temor al rechazo, al señalamiento, a la exclusión social. Y resulta que el mensaje a Pérgamo está un poco en sintonía con el mensaje a Esmirna. Hoy el Señor nos estará advirtiendo sobre el peligro de transigir, de ceder nuestros principios y nuestras creencias, de ceder lo que son los valores de nuestra fe y nuestras convicciones por evitarnos algunos problemas con las personas, con el mundo, con todos aquellos que se han puesto en contra de Dios. Es decir, Jesús nos va a advertir acerca de la práctica perniciosa de tolerar el pecado para no ser señalados por causa de identificarnos con Cristo. Vamos a iniciar en el versículo 12 en Apocalipsis capítulo 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren qué interesante cómo se presenta el Señor a su iglesia en este mensaje. El que tiene la espada aguda de 2 filos es el que va a hablar. Ustedes recordarán, y ahorita lo vamos a ver, que en la Biblia la espada es un símbolo de poder, de autoridad. Hace un momento leímos Éxodo capítulo 20 del 3 al 17, no tienen que buscarlo, es la ley moral de Dios, pero si ustedes en sus casas leen el versículo 2, está la base, el principio sobre el cual Dios promulga su ley con autoridad sobre nosotros. Y Él dice: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y ya que yo soy Jehová tu Dios, que te libertó, que te rescató, esta es mi ley, este es mi pacto que voy a establecer contigo. Y aquí la dinámica es un poco similar. Jesús va a hablar a su iglesia y dice: yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, voy a hablar en pleno uso de mi autoridad, y ustedes,
como mi iglesia, como mi pueblo me tienen que escuchar. Busquen Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Imagínense, ese era el caso de los cristianos en el primer siglo, y los gobiernos no eran ni buenos, ni saludables, ni correctos, ni democráticos, ni justos en aquella época. La autoridad en esa época, el emperador, los gobernantes, los militares, hoy día el presidente, alcaldes, senadores, etcétera, según el versículo 4, ahí mismo en Romanos 13, son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, continúa el versículo, teme. Y aquí viene lo que me interesa que ustedes vean, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces esas autoridades que tienen como objetivo o han sido establecidas por Dios para servirle, para regular y controlar la maldad en el mundo, ejercen y ejecutan o aplican su autoridad usando la espada. Es decir, los gobiernos terrenales, las autoridades de este mundo usan la espada como un ejercicio de la autoridad o para ejercer la autoridad que les ha sido delegada por Dios. Así que cuando Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, lo que quiere decir es que Él tiene pleno poder y autoridad para dirigir estas palabras a su iglesia. ¿Recuerdan Efesios 6:17 en el contexto de la armadura de Dios? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y busquemos Efesios 6:17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Ahora sí, todos juntos, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Qué interesante, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el poder por el cual Dios ejerce su autoridad y gobierna sobre todas las cosas, es la palabra que empuña nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Él se revela y quiere ser conocido por nosotros en Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis, esta vez al capítulo 1, al versículo 16. Y de nuevo ayúdenme todos a leer Apocalipsis 1:16. Vamos juntos. Tenía en su diestra 7 estrellas. Muy bien, casi estamos comenzando a leer bien. Vamos a practicar a lo largo de esta hora. Pero entonces, tenía en su diestra 7 estrellas y ustedes ya saben qué significan las 7 estrellas, ¿verdad? Los ángeles de las 7 iglesias. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta es la imagen con la que el Señor Jesucristo se le reveló al apóstol Juan, el Cristo exaltado y glorificado. Pero vamos a ver, el Señor Jesucristo usa su espada con 2 propósitos. Vamos a ver el primero en Apocalipsis 19, es un texto muy similar al que acabamos de leer. Apocalipsis 19. Yo voy a leer a partir del versículo 11 y ustedes me van a ayudar a leer cuando yo se los indique. Apocalipsis 19 a partir del versículo 11. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Entonces en Apocalipsis 19 estamos hablando del juicio de Jesucristo.
El fiel y verdadero con justicia juzga y pelea. Sus ojos, vean la descripción, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que no conocía, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Juntos el versículo 15. De su boca parece que les da como pena leer a medida que el versículo avanza, pero está bien, menos mal leyeron bien el principio. Entonces, en la descripción del Cristo glorificado, pero esta vez como juez, la espada tiene un lugar prominente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es decir, que para el mundo, para Satanás, cuando hablo del mundo es el mundo de todos los que no creen en Jesucristo, de los que no lo siguen y no lo adoran. Para ellos, para Satanás, la espada aguda de dos filos del Señor Jesucristo es un símbolo de juicio. Van a ser heridos, van a ser aplastados por el Señor Jesucristo. Y el arma que Él va a usar para esto es su palabra. Ahora miremos el uso que el Señor Jesucristo hace de su espada aguda de dos filos con nosotros, sus creyentes, sus discípulos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, muchos de ustedes posiblemente lo saben de memoria. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vean, la palabra, la espada aguda de dos filos para el mundo, símbolo de juicio, símbolo de terror, símbolo de destrucción y condenación. Para los creyentes, para los que siguen a Cristo, símbolo de su amor y su cuidado paternal y fiel. La palabra de Dios es la herramienta, mis hermanos, que Cristo usa para limpiarnos cada vez que nos exponemos a ella. Cuando usted se acerca a la Escritura, Jesús está usando su palabra, su espada aguda de dos filos, para penetrar hasta lo profundo de su mente y de su corazón, para limpiarlo de la maldad, para limpiarlo del pecado. ¿Recuerdan Juan 15:3? Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué significa esto en nuestra vida diaria? ¿Qué significa esto en nuestra lucha contra el pecado, en nuestro peregrinaje como siervos y discípulos de Cristo, que estamos aprendiendo a seguirlo, que lo estamos conociendo, que estamos luchando por permanecer fieles a Él? Implica que si queremos vencer el pecado, si queremos crecer en sabiduría y conocimiento, si queremos en verdad ser exitosos y aprender a disfrutar la vida, necesitamos otorgarle un lugar prominente en nuestras vidas, en el día a día, a la palabra de Dios, a la Escritura. Noten que el Señor está iniciando el mensaje a la iglesia en Pérgamo y les dice, yo estoy empuñando mi palabra, estoy usando mi espada aguda de dos filos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Meditar en ella, repetirla, memorizarla, susurrarla una y otra vez. Como dice Deuteronomio, todas las cosas que Dios nos ha mandado deben estar sobre nuestro corazón o en nuestro corazón y después repetirlas y enseñarlas a nuestros hijos para que podamos obedecerla, para que podamos practicarla. Normalmente le pedimos a Dios muchas cosas. Somos un cúmulo de peticiones, algunas legítimas, algunas muy loables y otras, digamos que quizás no tanto. ¿Cuáles son las legítimas? Las necesidades.
Pero el problema es que estamos acostumbrados a pedir solamente por las necesidades materiales y resulta que Dios ha prometido que Él se va a ocupar de nosotros. Resulta que Él ha dicho que tiene cuidado de nosotros y que conoce todas las cosas que necesitamos. Lo que tenemos que buscar en oración es el reino de Dios y su justicia. Es que Él nos conceda crecer unidos en unidad de fe y de conocimiento, en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? En la Escritura. No vamos a recibir de Dios nada, mis hermanos, que esté fuera de su palabra. Y nunca vamos a lograr nada en nuestra vida si no estamos unidos, plenamente relacionados y en comunión con el Dios de la Biblia. ¿Entienden eso? No recibimos nada que Dios no nos haya prometido en su palabra y nunca vamos a lograr nada que nos propongamos si no es asidos del Dios de la palabra. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? ¿Qué necesitan? El Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quieres que tu cónyuge crea en Cristo, que doble rodilla de una vez y por todas? Dice Pedro que necesitas vivir de tal manera que por tu testimonio Él pueda ver a Cristo en ti. Y entonces tu cónyuge que es incrédulo, viendo tus obras, tu conducta, viendo a Cristo en ti, va a creer. Es lo que dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 8 en adelante. ¿Quieres un arma efectiva para luchar contra la tentación, contra el pecado, contra la lujuria, contra la lascivia, contra la mentira, contra la impuntualidad, contra la lengua larga? Mi hermano, tienes la palabra de Dios, la espada aguda de dos filos. Es el arma con la que Cristo pelea y vence sus batallas. Es el arma que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo como sus seguidores. Entonces, sin la Escritura no podemos lograr nada, mucho menos en medio de este mundo maligno y perverso. Sin la Biblia tampoco podemos relacionarnos con Dios, tampoco vamos a tener una comunión íntima con nuestro Padre. No vamos a conocer a Cristo, no vamos a gozar de amor, de su amor, no vamos a gozar de su cuidado. Así que, si podemos resumir lo visto hasta este punto, mis hermanos, sería la centralidad de la palabra de Dios, con la cual Jesús nos limpia de pecado, con la cual el Señor nos infunde aliento y nos da fuerza para que continuemos viviendo en este mundo que, como vamos a ver a continuación, es hostil contra todo lo que representa y se parece a Dios. El versículo 13 en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:13, una vez más, todos juntos, por favor. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fiel fue muerto entre vosotros. Entonces miren qué interesante. Recuerden que cada mensaje a cada una de las 7 iglesias inicia de la misma forma. El Señor en forma misericordiosa, pero también como advirtiéndonos, inicia diciendo: yo te conozco. Yo he hecho bastante y suficiente énfasis en esto. Yo te conozco. Yo sé tus obras, yo sé cuáles son tus virtudes, yo sé cuáles son tus pecados, tus luchas. Pero en este caso, él dice: yo sé que ustedes viven donde está el trono de Satanás. ¿Se imaginan vivir en una ciudad a la que Jesús describe de semejante manera, donde vive Satanás? Resulta que Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia y era el principal centro religioso de toda aquella región. Y fue la primera ciudad que construyó un templo en honor al César, donde todos tenían que ir y rendir homenaje al emperador. También había una cantidad de deidades a las que las personas podían y a veces tenían que rendir homenaje. Por ejemplo, los médicos y los sanadores tenían que rendir culto a Esculapio. ¿Ustedes han visto la serpiente en la insignia de los médicos? Pues es la insignia o el símbolo de ese dios Esculapio. Los militares tenían que ser devotos de Atenea, la diosa de la guerra.
Los agricultores tenían que ser devotos y rendir constante tributo a Deméter, la diosa de las cosechas, que prometía una tierra fértil. Y si usted quería ser feliz, tener gozo, alegría, tenía que acudir a Dionisio, el dios del vino. Pero resulta, y les voy a repetir algo que ya les he enseñado previamente, que en ese momento, si usted era un granjero, si usted cultivaba arrocito, si usted tenía su finca, usted tenía sí o sí que afilarse a un gremio en el cual usted pudiera comerciar, pero tenía que rendir culto al respectivo Dios del gremio al cual usted quería pertenecer. Si usted no lo hacía, no lo iban a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos pensarían que iban a recibir no el favor de sus deidades, sino el juicio de parte de ellas, que les iba a traer usted mala suerte. Entonces, los cristianos tenían que adorar estas deidades o simplemente no podían trabajar, no podían levantarse el sustento. Y en esa época, el sueldo no era quincenal, tampoco mensual. La prima no llegaba en julio y en diciembre. El sueldo era diario y el sueldo alcanzaba para la comida y casi que para nada más. Imagínense pues que no pudieran trabajar por decir, es que yo soy cristiano, es que yo solo adoro y sirvo al Dios de los ejércitos, al Dios de la Biblia, al Señor Jesucristo. Tenían que pagar un alto precio. Eran presionados de esta manera y cuando no lo hacían, las autoridades corruptas y desviadas usaban su espada terrenal en forma equivocada para presionarlos y para perseguirlos. Tanto así que el Señor habla de Antipas, ¿verdad? En el versículo 13. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes en esa ciudad donde vive Satanás. Este fue un cristiano, no tenemos más información de él, solo el elogio que recibe de Cristo diciéndonos que estuvo dispuesto a morir. Seguramente después de sufrir hambre, necesidades y persecución, estuvo dispuesto a morir antes que negar a su Cristo. No cedió a la presión ni a las amenazas, no tuvo miedo de ser señalado, excluido de sus congéneres, excluido de la sociedad y aún perseguido por las autoridades. No dudó si sería mejor dejar de ser tan fanático, tan religioso y darle un poco de contentillo a los que vivían a su alrededor. Antipas no temió a la presión social, no temió a las autoridades injustas, sino que se mantuvo fiel a la palabra de Dios. En otras palabras, él no tuvo temor de la espada de este mundo que podía matarlo, sino que él descansaba en aquel que empuña la verdadera espada aguda de dos filos, aquel que tiene plena autoridad, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. De esa manera concluía el pasaje que leímos ahora rato en Apocalipsis 19. Entonces, miren qué ejemplo nos muestra el Señor de lo que hace el poder de la palabra de Dios en el corazón de un hombre. Nosotros por naturaleza somos cobardes. Nosotros no queremos complicarnos la vida. Nosotros aún a veces estamos dispuestos a ceder en nuestros principios, en nuestras convicciones, con tal de esquivar los choques y las peleas y las contiendas con los demás. Pero estos hermanos dijeron, no importa el peligro, no importa el rechazo, no importa lo que venga, no importa que uno de nosotros tuvo que sellar su testimonio con sangre, estamos dispuestos a correr el mismo destino, a sufrir el mismo final. Y ciertamente el Señor Jesucristo elogia la perseverancia de los creyentes. Les dice, ustedes han retenido mi nombre, no han negado mi fe, ni siquiera viviendo donde Satanás tiene su trono. Parece que eran unidos, decididos, firmes en la fe, pero normalmente siempre nos encontramos un pero en el versículo 14, esta vez todos juntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí y a cometer fornicación. Y el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y por favor, yo les he dicho muchas veces, yo no tengo que ver con esos nicolaitas.
Así que miren cómo hay miren cómo hay una estructura común en las cartas a las 7 iglesias. El Señor se presenta con uno de sus atributos o características divinas de la visión dada en Apocalipsis 1 o en Apocalipsis 19. Él reconoce las virtudes de los creyentes, Él reconoce lo que están haciendo bien como sus discípulos, pero señala el pecado que tiene lugar entre ellos. Aquí Él les dice que han resistido pruebas, que han sido firmes, que han sido constantes, que han pagado un alto precio por causa de la fe en Cristo, que todos están dispuestos a pagar ese mismo precio, pero a pesar de sus múltiples virtudes, ustedes han permitido que un pecado entre a sus vidas. Y es lo mismo con todos nosotros hoy día. Cada uno de nosotros es un cúmulo de virtudes, pero todos tenemos un pero. Todos tenemos nuestra lucha, todos tenemos nuestro punto débil. En el caso de los hermanos de Pérgamo, su pecado es que ellos cedieron a la presión y permitieron que la maldad y el pecado comenzara a tener lugar entre ellos. La historia que ustedes acaban de ver citada es la de el rey Balac, que contrató al profeta Balaam para que maldijera a los israelitas. ¿Lo recuerdan? Este profeta iba en el camino, es famoso porque la burrita le habló, el asna le habló. Pero resulta que cuando llegó al lugar donde tenía que proferir sus maldiciones contra el pueblo de Israel, Dios intervino de tal manera que solo pudo hablar bendiciones para con ellos. Y eso sucedió como en 3 o 4 ocasiones, si la memoria no me falla. El rey Balac, rey de los moabitas, unos enemigos de Israel, fue el que lo contrató y le insistía para que me los maldijera. Maldícemelos, maldícemelos, maldícemelos. Como finalmente no se pudo lograr que Balaam, el profeta, maldijera a Israel, este le aconsejó a este rey de una nación enemiga que sus mujeres sedujeran a los hombres israelitas para que tuvieran relaciones sexuales con ellas, participaran de los rituales paganos y ofrecieran adoración a los ídolos. Es una falta gravísima. En ese tiempo la ira del Señor vino sobre su pueblo por semejante contumacia. Y ahora Jesús le dice a los cristianos en Pérgamo que están viviendo de la misma manera. Yo siempre les menciono que en muchas de las ciudades habían una cantidad de templos dedicados a cada una de las deidades grecorromanas y había presión para que todos fueran a adorar y a participar de esos rituales. Muy seguramente algunos de los creyentes en esta ciudad cedieron a las dificultades, cedieron a la presión, no estuvieron dispuestos a asumir todas estas consecuencias en medio de ese ambiente hostil y participaron de la adoración a esas falsas deidades, llegando incluso a cometer actos de fornicación, a tener relaciones sexuales en lo que se llamaba la prostitución ritual. Ahora, los cristianos en esa época vivían una situación bien difícil. Yo soy insistente y repetitivo. Había que pagar un alto precio por Cristo en ese momento. Y parece que ellos cedieron un poquito. Estuvieron dispuestos a participar de algunos ritos y ceremonias religiosas. Aceptaron algunas de las normas sociales, así estuvieran contrarias a la fe, pero era mejor para ellos no buscarse tantos problemas. Resulta, mis hermanos, que hoy día a nosotros, por lo menos en este momento, en este lugar, todavía no nos van a matar por la causa de Cristo. No deben olvidar que en otros lugares del mundo los cristianos son perseguidos, hostigados, excluidos y a veces asesinados por decir: yo le pertenezco a Cristo, Él es mi Salvador. Pero aunque aún ese no es un peligro, escúchenme, aún ese no es un peligro, la prisión o la muerte por causa de Cristo, estamos sometidos a toda una serie de presiones en el día a día. Desde que usted se levanta y coge su celular, usted está siendo presionado para que viva de la manera en que ahí lo están bombardeando, con todo lo que ahí le dicen. Permítame hacer tal vez un ejemplo a manera de descripción. La rutina de una familia común y corriente. Usted lleva a los niños pequeñitos al colegio, al jardín, y resulta que en el colegio, en la jornada, esos niños pequeños van a ver a otros más grandes con el cabello teñido, a dos compañeritos cogidos de la mano,
o a dos compañeritas besándose, con todo lo que implica para un niño pequeño crecer recibiendo esa influencia, viendo todo eso como normal, como algo bueno. Resulta que los más grandes, los compañeros de esos que son homosexuales o lesbianas, no pueden decir, eso es pecado. ¿Por qué? Coordinación, rectoría, psicología, bienestar familiar, padres extremistas, un hogar radical, un hogar fundamentalista. Los padres prefieren que los hijos mejor no digan nada, no entren en controversia a mi hijo porque es mejor evitarse problemas. Seguramente esos son los mismos papás que el fin de semana se van de paseo porque ¿qué tiene de malo un paseíto? Dios sabe que estoy disfrutando la familia, eso no es pecado, eso es puro cuento del pastor Leonel, ese viejito tan regañón, ¿verdad? Esos mismos padres que transigen en no guardar el día de reposo son los mismos que llegan el lunes a la empresa. El papá saluda al jefe y a los compañeros. Ninguno conoce a Cristo. Por un momento, su alma siente compasión de esos que están expuestos a la condenación eterna y quiere hablarles el evangelio, está a punto de decidirse por abrir su boca, pero cuidado, las políticas de la empresa no permiten conversaciones de índole religiosa, así que amiguito, guárdese sus principios religiosos para su casa, eso es un asunto personal. Cuando llega el papá en la noche a la casa, está cansado, todo el día trabajando, trancones, estrés, juntas, etcétera. ¿Qué quiere hacer? Pues poner el resumen de los deportes y acostarse a dormir temprano. Entonces, como dejó de hacer el devocional con los niños, ¿qué tiene que hacer la mamá? Mijitos, venga, leemos aquí uno de los salmos y oramos rapidito y no pregunte y a descansar. Ellos son pequeños todavía, no se dan cuenta que sus papás no les dedicaron tiempo, no se dan cuenta que sus papás no los están instruyendo en el temor del Señor. Todavía no van a hacer preguntas incómodas. La mamá tiene que dormirlos rápido porque tiene que ir a alistar el almuerzo de mañana, a pintarse las uñas, a alisarse el cabello porque mañana hay que madrugar a continuar trabajando muy fuertemente. Y al otro día, 100 formas nuevas de negar la fe. Mis hermanos, no tienen que ponernos una pistola o una espada en la cabeza para que neguemos la fe. En el día a día, el mundo quiere engullirnos y persuadirnos para que de múltiples, pequeñas maneras, con una cantidad de pequeños actos, nosotros neguemos los principios, estatutos, mandamientos y decretos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ¿quién quiere ser tachado en la empresa como un radical? ¿Quién quiere meterse en problemas por decir el homosexualismo es un pecado? Está en contra del diseño original de Dios. ¿Quién quiere meterse en problemas por eso? ¿Quién quiere que lo demanden por eso? Mejor quedarnos callados. ¿Quién quiere que los jefes le pasen un memorando por decir es mejor que cerremos la empresa el domingo y vayamos a la iglesia a adorar al Señor? No queremos eso. Un memorando en el trabajo no lo puedo perder. Es el sustento. ¿Quién quiere levantar su voz, hablar de Cristo, hablar de su iglesia y que los compañeros digan, ¡ja! Usted es uno de los evangélicos bobos que se deja robar con ese cuento del diezmo. ¿Quién quiere ser víctima de la burla, del desprecio, del señalamiento? Yo no. Y yo soy el primero en reconocer que de múltiples maneras, en muchas ocasiones, peco, me vuelvo transigente, cedo, niego la fe, niego al Señor por evitar las consecuencias. ¿Ven cómo el peligro es más sutil, profundo y peligroso de lo que pensamos? Mis hermanos, vivimos en un mundo oscuro, malvado y sin temor a Dios. Todo lo que sea Dios y lo que represente a Dios es víctima u objeto constante de ataques de parte de este mundo, de la sociedad, de los gobiernos, llámelo como quiera. Y según 2 Corintios 5:20, ustedes son los embajadores que Dios ha enviado al mundo para reconciliar al mundo con Él, rogándole a los hombres, reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Y como sus embajadores, como sus representantes, vamos y estamos siendo perseguidos. La cuestión es que a veces pensamos o vivimos pensando que somos firmes, que estamos en una iglesia de sana doctrina, que vamos a la célula los jueves, que llegamos los domingos temprano a la oración, que respetamos todos los domingos sin falta.
Y a veces cuando pensamos que somos fuertes, caemos víctima del orgullo. Como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Parece que los cristianos de Pérgamo estaban firmes y tenían virtudes, pero precisamente en donde se sentían fuertes, el enemigo encontró el punto para hacerlos caer. Y la verdad es que por difícil que sea ser fieles a Cristo en nuestros días, con los ataques a la doctrina, a la moral, a la forma de vida, a la estructura familiar, a la religión, mis hermanos, no tenemos otra opción que aferrarnos a Él. No tenemos otra opción que hacernos fieles fanáticos y seguidores, acérrimos, exegetas, investigadores, estudiosos de la palabra de Dios. No tenemos otra opción. Ceder no es una opción. Claramente lo estamos viendo. Jesús le dice a su iglesia, cuidado, están tolerando el pecado entre ustedes, están permitiendo que el pecado entre entre ustedes por no asumir un precio, por no pagar las consecuencias. Pero por difícil que sea, la gracia del Señor no nos faltará. Pídale en oración que Él le dé lo que requiere de usted. Él le dice, sea santo como yo soy santo, sea fiel, sea obediente. Pídale a Dios en oración que Él le conceda lo que Él mismo requiere de usted, que le dé la gracia para obedecer, que le dé sabiduría para entender la Biblia, que le dé amor y poder para vivir practicando los mandamientos. Necesitamos pedirle esto en oración. Háganlo y van a ver cómo el Señor los bendice. Háganlo y van a ver cómo ustedes crecen y maduran y florecen en la fe, cómo nuestras vidas cambian por la palabra de Dios. Recuerden, la espada de dos filos, la palabra de Dios, para el mundo, juicio, destrucción, condenación. Para ustedes, el amor de Dios, el cuidado de Dios, la acción fiel de Dios de limpiarlos de toda maldad, de perdonarlos de sus pecados cada vez que se exponen a ella, cada vez que nos acercamos a la Escritura. Por tanto, dice el versículo 16, todos juntos, Apocalipsis 2:16. Por tanto, yo los espero 5 segunditos para que me ayuden. Todos juntos. Por tanto, arrepiéntete. Les confieso que para mí este versículo fue supremamente confrontante. ¿Cómo así que Cristo, que en Apocalipsis está diciendo que con su palabra, con su espada, va a herir a las naciones, le dice a su iglesia, cuidado, arrepiéntase o si no, voy a pelear contra aquellos de entre ustedes que están tolerando el pecado? Simplemente no es una opción caer. Simplemente no es una opción seguir pecando. Simplemente no es una opción escuchar la amonestación del Señor y no hacer nada. Porque si eso es lo que sucede, pues resulta que estamos en su iglesia, pero Él vendrá pronto contra nosotros y peleará si es que persistimos en practicar el pecado y la maldad. Pero hay otro punto que quiero que ustedes noten en el versículo 16 y en todo el pasaje. En el caso de Pérgamo, y es común a todas las iglesias, el Señor Jesucristo identifica el pecado que tiene lugar en la iglesia, Él la advierte, Él la limpia con su palabra, Él la exhorta para que se arrepienta, para que se convierta de su mal camino, pero Él no se aparta de su iglesia. Quiero hacer énfasis en este punto. Jesucristo conoce nuestro pecado, Él examina nuestro corazón, Él nos limpia con su palabra, pero Él no se aparta de nosotros, a menos que decidamos no escucharlo y sufrir las consecuencias. Pero digo esto por nuestra tendencia, mis hermanos. ¿Cuál tendencia? Cuando vemos que un hermano está pecando, ¿qué hacemos? Por lo general, o miramos a otro lado o nos alejamos del que ha caído. A veces con la excusa piadosa de decir, no quiero problemas con el hermano. ¿Qué estamos haciendo? Transigiendo, cediendo. La Biblia dice, si usted ve que su hermano peca o si su hermano peca contra usted, ¿qué tiene que hacer? Vaya y hable con él. Pero es que el hermano se pone bravo. Asuma las consecuencias. Pero debemos exhortarnos unos a otros, consolarnos con la Escritura
animarnos con la Escritura, pero no alejarnos del que ha caído y está arrepentido y quiere volver al camino. Vamos a ver un poco más sobre esto. El trato que Jesús tiene con los pecadores es el mismo trato que nosotros debemos tener con los otros que también son pecadores, como yo mismo. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, y ayúdenme para leer el versículo 18. Isaías 1:18. Ayúdenme y leamos todos juntos. Venid luego, dice Jehová. ¿Ustedes se imaginan cuál era el color del pecado de los cristianos en Pérgamo? Ofreciendo sacrificios a los ídolos, sosteniendo relaciones sexuales con las prostitutas de esos templos. Eran, como dice el versículo, como la grana, negros, oscuros, rojos, como el carmesí. Pero la exhortación de Cristo es: arrepiéntanse, vengan, estemos a cuenta. Mis hermanos, no importa cuán grande, cuán vergonzoso, cuán perverso usted crea que es su pecado, si usted viene a Cristo, Él no lo va a expulsar, Él no se va a apartar de usted, sino que usted será plenamente limpiado, restaurado y perdonado por Jesucristo, que usa la espada aguda de dos filos, la palabra de Dios, para limpiarlo de su maldad. Usted puede creer que es el más sucio pecador y vivir lleno de vergüenza por su pecado y su bajeza, pero si usted acude a Cristo, yo le aseguro que usted se va a encontrar con el más misericordioso Salvador. Pero tenemos que escuchar la exhortación: arrepiéntanse, vengan a mí, estemos a cuenta. Es lo que Dios nos dice en este día. Si ustedes saben de memoria Isaías capítulo 53, busquemos Isaías capítulo 53. Lo que saben de memoria es el versículo 5, pero lo vamos a leer. Isaías 53. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen muy atentos. Isaías 53, versículo 5. Mas él, hablando de Cristo, mas Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, y es que leamos juntos el versículo, pero en primera persona. Es decir, no vamos a decir: mas el herido fue por nuestras rebeliones, sino que vamos a leer cada uno de ustedes, de nosotros, perdónenme, mas el herido fue por mis rebeliones. Todos juntos. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Mis hermanos, esto es lo que Cristo les ofrece hoy. ¿Han pecado? ¿Han caído? ¿Han transigido en la fe? ¿Han cedido? ¿Han bajado la guardia? ¿Están coqueteando con el pecado? ¿Lo han tolerado en sus vidas? Mis hermanos, arrepiéntanse. Recuerden todos los beneficios que el Padre Eterno les ha dado por medio de su Hijo Eterno. Cristo fue herido por ustedes, por sus pecados, por sus rebeliones. Él fue molido, su cuerpo fue triturado en la cruz y en el camino al Calvario por sus pecados. El castigo, la ira de Dios contra usted por sus pecados, por sus múltiples desobediencias en contra de la palabra de Dios, fue derramada sobre Cristo, de tal manera que Él obtuvo para nosotros
la paz que no podíamos obtener de ninguna otra manera. Por su herida, por sus múltiples sufrimientos, nosotros hemos sido sanados, curados, reconciliados, perdonados y justificados delante del Padre. Pero tienes que escuchar y obedecer lo que Dios te dice en la Biblia. Tienes que atender su llamado, su exhortación, que hoy es amorosa, para que te arrepientas, para que te conviertas de tus malos caminos, para que dejes tu pecado, para que dejes tu cobardía, para que dejes tu transigencia, para que te mantengas firmes en la fe, porque resulta que hay gracia, hay perdón, hay restauración si vamos a Él. Como leímos en el 1:18, si ustedes vienen a mí, van a ser limpiados, perdonados y restaurados. Pero si usted no quiere escuchar a Cristo, si usted no quiere atender lo que Él le dice, si usted quiere seguir viviendo, tolerando el pecado, en Apocalipsis 2:16 dice que Él va a venir pronto contra usted y va a pelear contra usted con la palabra que es la espada que sale de su boca. Y vamos a concluir con el 17 porque tenemos que ver muy brevemente la promesa que Él nos ofrece. Apocalipsis 1:17. Y de nuevo leamos todos juntos. Apocalipsis 1:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca Mis hermanos, miren cuánta misericordia del Señor con ustedes, que no quiere moverlos o animarlos para que procedan al arrepentimiento por medio de amenazas o de la figura amenazante y ominosa de el Señor viniendo en juicio con su espada contra nosotros. No, ciertamente eso es una consecuencia si somos contumaces, pero Él nos hace promesas. De esta manera tierna y amorosa, Él nos infunde aliento, porque Él tiene compasión de nosotros. Él sabe lo difícil que es vivir como cristianos en estos días. Él sabe el bombardeo doctrinal y moral al que estamos expuestos desde que nos levantamos todo el día. Y ya que Él conoce nuestra condición y nuestra debilidad, nos consuela con su palabra y nos infunde aliento con estas tres promesas en el versículo 17. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido. Esto significa que al que salga vencedor va a ser aceptado y recibido y bienvenido en la cena, en el banquete de las bodas del Cordero. Es decir, antes que usted se sienta rechazado por este mundo y privado de los beneficios y placeres de este mundo por causa de su fidelidad a Cristo, usted debe saber que Él, por su fidelidad, que Él infunde por medio de su gracia y su palabra, le va a dar a usted la bienvenida a su banquete celestial. Al que salga vencedor, también le promete una piedrecita blanca. Hoy día no entendemos qué significa la piedrecita blanca. En esa época era un jarroncito pequeño que le daban a los invitados oficiales al banquete de alguna autoridad. Así que significa que usted, teniendo esa piedrecita blanca, podrá presentarla como una invitación oficial al banquete de las bodas del Cordero. Si permanecemos fieles, si salimos vencedores sobre el pecado, y en la piedrecita blanca, en ese pequeño jarroncito, escrito un nombre nuevo, la tercera de las promesas del Señor para ustedes en esta mañana. ¿Cuál es el nombre nuevo? Estamos en Cristo. Somos cristianos. El Padre nos ve a través de Cristo, como dice Pablo, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y cuando usted se presente en el paraíso de Dios, vestido con la justicia de Cristo, con las vestiduras y ropas de salvación que Él le ha dado por la fe en Él, va a ser admitido al banquete.
Cuán gloriosa esperanza, mis hermanos. Vale la pena resistir los ataques del mundo, vale la pena sufrir las consecuencias y permanecer fieles, aun si en algún momento nos cuesta la cárcel o la vida, porque tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros y lo va a estar por siempre, y Él se encargará de sostener nuestras almas en la lucha contra el pecado. Podemos ir a Cristo si hemos pecado. Podemos ir a Cristo quizás si hemos tolerado algún pecado en nuestras vidas. En Él somos perdonados, reconciliados, limpiados y somos aceptados por el Padre si estamos en Cristo. Amén. Oremos. Mi buen Dios, gracias una vez más, Señor, por hablarnos. Gracias por disciplinarnos, porque esto significa que de verdad somos tus hijos, que nos has recibido como tus hijos adoptados en Cristo, y por eso tratas con nosotros, y por eso nos muestras el pecado. Por eso tu espada penetra en nuestra mente y en nuestro corazón de tal manera que nuestras faltas y pecados ocultos sean descubiertos. Ayúdanos a traer los pecados que hemos tolerado a la cruz de Cristo, a exponernos delante de ti para que seamos limpiados y perdonados y lavados en la sangre de Cristo vertida en el Calvario, en la cruz, por nosotros, tus hijos, tu pueblo. Señor, glorifícate sosteniéndonos en nuestras debilidades. Ayúdanos a perseverar con los ojos puestos en Cristo y sabiendo que en forma magnánima tú nos has dado promesas de recompensa. El maná escondido, participar de la cena de las bodas de Cristo. Una piedrecita que es la garantía de que seremos admitidos en Cristo porque estamos en Él, porque Él es nuestra identidad. Ayúdanos pues, Señor, a perseverar en la fe. Danos lo que requieres de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.